digo, no, de casa. Este, las coinvestigadoras fuimos Venecia Butler Pérez, Erimar Landrón y Alejandra Cedeño. Esto, ¿verdad? Por mi persona estaré presentando en el día de hoy. Así que, bien importante como para tener así en mente. Déjame bajar un poquito aquí esto para ver mejor. Nosotros principalmente lo que pensamos es, ¿verdad? Llevamos varios años llevando a cabo unos encuentros costeros, además pues de toda la lucha de 30 años, donde estuvimos, ¿verdad?, en espacios de primera línea para evitar, ¿verdad?, que un espacio se construyera por una hotelera, que eso pasa mucho en Puerto Rico, el proceso de desplazamiento, etcétera, además de las múltiples luchas en Vieques. Y todo eso, pues, de una u otra manera, siempre nos ha dejado saber que el asunto de la salud mental es algo bien importante, pero que nos trastoca o está intrínseca en todo lo que hacemos, principalmente cuando luchamos por la protección de la naturaleza y su cuidado, pero es un tema que no solemos necesariamente abordar con esa profundidad, pues por el día a día, porque pues muchas veces estamos hablando, ¿verdad?, de cuidar un espacio natural y si nos ponemos a pensarlo mucho, pues podríamos incluso hasta decir como, wow, no sé si puedo bregarlo. Así que en toda esa experiencia nos lleva a hacer unos encuentros de comunidades costeras. En esos encuentros de comunidades costeras, varias cosas fueron bien reveladoras. Principalmente que la gente empezó a hablar como que contra, en mi costa está pasando lo mismo que está pasando en la otra costa, pero además, ¿verdad? Qué sé yo, hay una construcción que no acaba de empezar, pero está cerrado el paso porque se supone que está en construcción, o hay basura, o hay distintas cosas. Pero entonces, no es solamente que se percataron de que están pasando cosas similares y eso pues apoya, ¿verdad? De ahí salió una guía para la acción ciudadana de cómo entonces defendemos las costas a través de los canales legales, y esa guía pues apoyó mucho a ciertas comunidades. Además de eso, sale ¿verdad?, la conversación de esto nos está afectando también emocionalmente. ¿Qué pasa? Lanzamos un proyecto que es uno de los proyectos que hoy Eric le va a estar presentando, que es el mapa de costas 2.0. Tuvimos primero el mapa de costa 1, luego el 2.0. Eric va a entrar más en esa información, pero para mí lo relevante de traer ahora, como trazo histórico que nos lleva a esta investigación, es que el mapa de costas tenía un área que decía, ¿verdad? Si tienes algún comentario adicional, pues hacerlo. Y siempre dejamos esa apertura porque muchas veces la gente trae asuntos técnicos de que también vi otra casa, etcétera, etcétera. Pero se terminó volviendo un espacio de exposición emocional, ¿sabes? Las personas trayendo, me duele, me entristece, me deprime ver un espacio que veía de pequeña de una manera y ahora es de otra. Entonces ahí ya pues sabíamos y hemos, gracias a Venecia también que se nos suma a nuestra grupa, eh, sí había traído el asunto y el aspecto relevante de atender la salud mental ante la crisis climática, pero ahí fue una reafirmación de que no podíamos postergar el tiempo para poder bregar este tema, ¿verdad? Y ahí entonces toda la búsqueda, pues parte de la revelación es que hay muy poca investigación alrededor de ese tema en esta, ¿verdad? En lo que serían las islas de Borinquen. Así que nos lanzamos con este proyecto de la investigación en el 2024, y pues principalmente con toda esta historia que les he mencionado, algo que no podemos sacar es nuestro contexto colonial, ¿verdad? Estamos ante una deuda económica, una inacción gubernamental, fenómenos atmosféricos constantes, y eso nos vulnerabiliza tanto física como emocionalmente, y es como un estado, ¿verdad? Y es parte de los resultados, pero lo traigo aquí porque todos lo habitamos de cierta forma. Esto resulta en tú como que sentir que no puedes salir de algo para ya estar en otra cosa, ¿verdad? Que te drena emocionalmente, que te preocupa. Así que es un constante, ¿verdad?, estado de tener que reaccionar y responder ante las distintas adversidades. Así que nuestro propósito es principalmente enfrentar esos retos desde una conversación colectivizada, no solamente de yo como experta o experto trayendo una posible solución, sino es cómo entonces lo podemos, desde lo que habitamos, ir ganando un posible acompañamiento más justo, ¿no? Para salvaguardar esa salud física y emocional, principalmente. Esto también nos lleva, pues, a hacer estos objetivos, que era visibilizar esa realidad emocional, construir un instrumento de medición, porque no habíamos visto un instrumento de medición que atendiera el efecto de la crisis climática o el cambio climático
en las personas boricuas, ¿verdad? Hay otros modelos en otros países, pero que atienda, ¿verdad? El contexto específico de habitar las islas de Puerto Rico, pues no. Así que algo muy positivo es pues que logramos, y ahorita lo vamos a ver como parte de los logros, crear ese instrumento, y otro de los objetivos es desarrollar y aplicar políticas de adaptación y mitigación ante la crisis climática. Y en este proceso nosotros ya empezamos retroalimentación con las comunidades como parte de exponer los resultados, pero vamos a continuar para ir creando lo que sería más allá, ¿verdad?, de la redacción de la política pública, cómo eso en efecto se concretiza, porque sabemos que existen muchas políticas públicas, pero cuánto eso en efecto se practica o se lleva, ¿verdad?, a proyectos concretos y de acción, pues ahí muchas veces se nos va, ¿verdad? Todo lo que se había proyectado. Nosotros logramos llegar a 736 participantes alrededor de las islas de Puerto Rico, donde principalmente, ¿verdad? 640, déjame ver, mirar acá, espérate. 684 fueron a través de lo que es el cuestionario, ¿verdad? Ese instrumento de medición y evaluación. Y 52 personas fue entrevistadas. Aquí, ¿verdad? Varios asuntos. Esta investigación es mixta. Se hizo una investigación tanto cuantitativa como cualitativamente. En el área cuantitativa, pues se reportaron 71 municipios en participación, considerando y sabiendo, ¿no?, que principalmente la cantidad más grande la teníamos en San Juan. Sabemos, ¿verdad?, que pues el acceso al Internet, quienes nos siguen en redes, quienes están dentro de nuestros correos de voluntariado o que han participado de Amigues del Mar suelen ser personas del área metro. Sin embargo, nos sorprendió mucho ¿verdad?, que pudimos llegar hasta 71 municipios con al menos la representación de una persona. Así que sí quisiéramos en otro momento lanzar otra vez nuestro instrumento de medición, pero hacerlo presencialmente. Y eso es parte de la, ¿verdad? Se los voy diciendo porque para que vayan viendo cómo vislumbramos este proyecto a futuro, queremos regresar a los espacios físicos y poderlo hacer. Así que ojalá nos pueda cumplir como parte de las metas al año que viene. Entonces, en el área cualitativa pudimos realizar 52 entrevistas donde tuvimos representación de 18 municipios, y en esta ocasión no fueron personas de la metro, fueron personas principalmente de San Germán y Ponce, quienes estuvieron participando. El cuestionario, si tienen dudas o preguntas con esta parte un poco más técnica, me dejan saber. Si estamos bien, sigo. Sí, yo estoy poniendo el chat. Bello, ok, gracias. El cuestionario, ¿verdad?, que es realizado como parte de ese instrumento de medición dentro del análisis cuantitativo, fue válido y confiable. Y esta parte para nosotros es bien importante porque quien hizo el análisis de la validez de ¿verdad?, de este instrumento y este cuestionario fue ¿verdad?, una contratación, una subcontratación que hicimos a una agencia, una empresa de estadística en Puerto Rico. Así que no fue que nosotros mismos evaluamos el resultado o analizamos el resultado para llegar a esto, de poder decir como que es válido y confiable. Así que pues, y además que sobrepasó la muestra para poderlo hacer válido y confiable. Por lo que, pues, parte de lo que estamos es incentivando a que otras investigadores, otras investigadoras utilicen este instrumento, porque nos va a apoyar, ¿verdad?, a poder llegar a un conocimiento mucho más amplio sobre ese efecto que tiene la crisis climática. Entonces, en las entrevistas, principalmente se reflejó, ¿verdad?, la profundidad y el sentir y la percepción de las personas participantes sobre la crisis climática, ¿verdad? Y ampliaron un poco qué es para ellos y cómo lo están habitando. Demostró ser una guía de preguntas semiestructuradas con las que las personas se sintieron cómodas, principalmente porque agradecieron, ¿verdad?, cómo se llevó a cabo estas preguntas. Entonces, quien conoce del mundo investigativo, la entrevista el análisis de las entrevistas fue fenomenológica. El proceso de investigación fenomenológica es bastante arduo. Normalmente la recomendación es de 5 a 15 participantes y tuvimos 52 participantes. Así que el proceso de transcripciones, de análisis, de categorizaciones fue bastante extenso. Son una tabla inmensa en Excel. Así que lo digo porque hay mucha información, incluso que en la publicación de la investigación, o sea, ya era como, no, ¿sabes?
sé que probablemente dejé cosas importantes porque era demasiado robusto, ¿verdad? El resultado. Y esas preguntas, pues, ¿verdad? También están expuestas o presentadas en lo que es la investigación publicada, que podrían también servir de inspiración para futuras investigaciones. En los datos sociodemográficos, como les dije, en lo que es la parte cuantitativa, esta gráfica que ven aquí, ¿verdad? Circular de puntos. Principalmente es de los resultados cuantitativos. Vemos que ahí principalmente hay gente de San Juan, pero vemos también que hay gente de Adjunta, de que hay gente de Río Grande, que hay gente de Calley, de Loíza, de Gurabo, de Vieques, de Arecibo, o sea que hay otros pueblos también representados. Y tuvimos 9 entrevistas en San Germán, 7 en Ponce, Orocovis y San Juan fueron 6. Así que vemos que sí en las entrevistas, como fueron principalmente presencial, algunas sí se llevaron a cabo de manera virtual, principalmente pues por disposición, porque eran con las Islas Hermanas. Pues entonces ahí pues pudimos romper un poco con el metrocentrismo, ¿no? Las características generales, las edades de las personas entrevistadas más o menos fluctuaron entre los 24 años de edad hasta 87 años de edad y desde quienes llenaron el cuestionario entre 21 años a 72 o más. El género, las personas entrevistadas se identificaron principalmente con el género femenino en lo que fue las entrevistas, con 31 personas, género masculino 19 y personas no binarias 2. Quienes llenaron el cuestionario, la mayoría sí principalmente reportó haber sido, ¿verdad? Representarse desde el género femenino con 503 respuestas. En el ingreso, los participantes que llenaron el cuestionario, que se fue online, ¿verdad? A través principalmente de redes sociales y correo electrónico, resultó, espérate, no, lo hice al revés. En el cuestionario resultó que las personas más o menos ganan más de $20,000 al año, pero en las entrevistas de 40 participantes de 52 ganan menos de 30,000 al año y el ingreso anual de 10 personas es menor a 10,000. Y esto es un número que es importante traerlo, porque de 52 entrevistas tuvimos 10 personas que mencionan ganar menos de $10,000 en Puerto Rico. Y sabemos que, que eso no es viable para tener una vida ni que se acerque a ser digna o vida, ¿sabes? Así que en ese aspecto, para nosotros fue también como una reafirmación de algo que sabemos. Sabemos que la isla, su principal población se ha empobrecido, pues por las lógicas sistémicas que sostenemos, pero al mismo tiempo pues nos es bien importante poderlo palabrar dentro de esta investigación. En los resultados cuantitativos se observó que las personas más jóvenes tienden a tener percepciones más elevadas sobre la gravedad e inmediatez de la crisis climática versus las personas mayores. Ahora, respecto a la escolaridad, se observó que el nivel educativo no presentó diferencia estadísticamente significativa. Y esto también es importante. Muchas veces pensamos, la gente va a saber de temas de crisis climática y climático en tanto esté educada. Y entonces aquí hay un asunto muy importante. Habitamos día a día la crisis climática y el cambio climático. Así que con el hecho de respirar en la vida y en estas islas, vas a tener noción de que ha ocurrido un cambio climático. Y de que en efecto hay tomas o decisiones sistémicas que generan que esto se sienta como una crisis. Y las personas, independientemente de la escolaridad, ¿verdad? Sostuvieron que sí, que saben lo que es y que, ¿verdad? Les es importante y apremiante traer este tema a conversación. En el contexto geoambiental no voy a entrar mucho, ¿verdad? A profundidad, pero sí quiero traer, ¿verdad? Lo que son los sí, principalmente. Si viven cerca de vertederos, tuvimos de 684 participantes, 66 que dijeron que sí, 6 cerca de generadoras de energía, 18 cerca de generadoras de energía a base de quema de carbón y 231 que viven en áreas susceptibles a inundaciones. Ese número, aunque estemos hablando de un número o un por ciento menor, ¿verdad? A los de 684, que es el total, o a comparación con el no, que fueron 424, 231 personas susceptibles a inundaciones sigue siendo un número bastante alto para una muestra
donde, ¿verdad? El 33%, 34% de las personas, según esta muestra, que viven en Puerto Rico, viven en áreas inundables. Eh, Vemos también, ¿verdad? Aquí les traigo un poco similar los resultados de las entrevistas, pero le traigo dos relatos que me parecieron interesantes. La persona 36 de Culebra dice, bueno, aquí todos vivimos cerca del vertedero, ¿verdad? Porque el único vertedero que hay en Culebra, pues, no hay mucho, ¿verdad? Área de, ¿verdad? Que implique que hay una lejanía. Y el participante 18 dijo, pues sí, después de los temblores me reubiqué a la parte de atrás de la iglesia, por después de un tiempo me quedé esos 3 meses en ese apartamento, no había dónde ir sin agua y luz. Y fue luego que me reubiqué cuando los temblores. Así que, ¿verdad? Sí tuvimos narrativas de lo que fue el proceso también de reubicarse de vivienda. Y pues dentro de lo que fueron esos hallazgos, hubo mucha información, ¿verdad? Sensible o que no tuvo un impacto bastante grande porque hay muchas personas que vivieron aquí circunstancias que se han pasado por alto, realmente. Este, y probablemente ustedes tienen familiares o ustedes si estuvieron durante ese tiempo en Puerto Rico, tal vez tienen historias cercanas o historias dentro de también de donde viven, porque, ¿verdad? En el planeta, ¿no? Ha habido un efecto y ha crecido lo que es el cambio climático, creando una crisis. En la salud mental, el enfoque cuantitativo, aquí ven, ¿verdad? 685 respuestas porque se sacó la tabulación general a 684, pero hubo personas que respondieron una pregunta, otras que no respondieron otra, así que, ¿verdad? En los procesos de cuestionario lo que se hace es, si tú respondiste la mayoría de las preguntas, pues te cuentan, ¿verdad? Como un participante. La ansiedad fue la condición más reportada, donde también lo van a ver en el enfoque cualitativo. En el enfoque cuantitativo fueron 593 y en el cualitativo 41 personas. Sigue lo que es la tristeza, donde hay 583, 39 personas de 52 en las entrevistas también mencionaron tristeza. En el cuestionario de depresión, 444 y trastorno de estrés postraumático, 271 respuestas. Y en el enfoque cualitativo vemos 35 personas verbalizar depresión, 34 trauma por fenómeno natural y 22 personas estrés postraumático. Y son números bastante altos. Aquí, ¿verdad? La pregunta era si ha experimentado o experimentó alguno de ¿verdad? Alguno de estos diagnósticos que muchas veces, un poco acá es desde mi percepción, no es como que un diagnóstico necesariamente oficial porque no se le hizo esa pregunta a las personas. Porque aquí lo que queremos es más saber desde la interpretación del individuo. Queremos un poco romper con esa escala académica de las cosas, ¿verdad? Se tienen que categorizar de cierta manera y es como nosotras tenemos, ¿verdad? Los seres humanos tenemos una conciencia por el simple hecho de existir, ¿no? Y desde lo que habitamos, pues, y nuestro conocimiento expresamos o entendemos el mundo, ¿no? Así que un poco, pues, aquí se trabajó desde ahí, desde lo que entendían las personas que habían vivenciado alrededor de la salud mental. En los traumas por eventos climáticos, en los hallazgos de los datos obtenidos, vemos que 55,26 de las personas participantes reportaron haber vivido traumas por eventos climáticos, con ansiedad, estrés, depresión, trastorno de estrés postraumático, afecciones físicas agravadas por la falta de servicios básicos. También destacaron hipervigilancia, y esto es bien importante porque ahorita estábamos hablando un poquito de eso, de cuando uno constantemente está alerta. Pues en ambos, ¿verdad? En el cuestionario y en las entrevistas, las personas mencionaron sentir ansiedad, principalmente anticipatoria, ante huracanes y desastres. Este trauma colectivo refleja una carga emocional profunda y principalmente pues para nosotras atendimos o abordamos esto desde el marco teórico del racismo ambiental y la condición colonial, donde las limitaciones estructurales y la subordinación política agravan los daños emocionales y no podemos seguir obviando esta realidad. La manera en que construimos, ¿verdad? Sistemáticamente tiene un efecto en ciertas comunidades versus otras y el vulnerar, empobrecer ciertas comunidades, ciertos sectores no es algo inocente, es algo, ¿verdad?, estructurado y sistémico. Así que definitivamente quienes habitan esas vulnerabilidades que son principalmente la mayoría de la población, pues
se tiene que atender desde un marco teórico que pueda realmente representarlo. Así que desde ahí se estuvo trabajando. En estos hallazgos también los participantes describen una ansiedad amplificada, principalmente por la falta de preparación gubernamental, y ahí es que hablamos de crisis. Aquí llegamos ya un poco a la crisis. Cambio climático, ¿verdad? Un poco se verbaliza, incluso en el cuestionario lo definimos para que pues entiendan desde dónde Miguel del Mar lo está trayendo. Lo que es el cambio climático es algo, ¿verdad? Parte de lo que va a ocurrir en el planeta Tierra. O sea, esto es algo, la naturaleza se mueve, ¿no? En la naturaleza se transmuta, se transforma, y es algo que va a existir. El asunto de cómo el ser humano aborda o atiende esa realidad es lo que puede permitirnos acompañarnos de una manera asertiva ante el cambio climático o desacertada y provocando entonces una crisis. Entonces, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de esto, que hay falta de preparación gubernamental, aunque hay muchos planes hechos, que hay incertidumbre sobre posibles eventos climáticos futuros, porque se ha visto que se ha ido agravando, ¿no? El paso de huracanes principalmente en Puerto Rico. También la posibilidad de perder sus hogares o pertenencias, principalmente por procesos de inundación. Pues, las inundaciones ahora son como algo mucho más recurrente. Hay, ¿verdad? Lo que sería, esto lo acompaña síntomas físicos. Y cuando hablamos de salud emocional, estamos hablando de salud física también, ¿verdad? Estamos interconectados, no podemos separar una cosa de la otra, provocando insomnio, taquicardia y ataques de pánico. Lo que es el estrés postraumático fue recurrente, principalmente ante el impacto del huracán María. Y esto es algo que yo sé que probablemente aquí podemos decir como que obvio, quienes vivimos el huracán María o vimos las noticias cuando pasó el huracán María, claro que esto tiene que ser estrés postraumático, claro que esto tiene que tener un efecto adverso. Y para nosotros, que es obvio para quien supo cómo fue, ¿verdad?, posterior al huracán María, aunque sea obvio, hay una responsabilidad que no asumimos y que no se puede pasar por alto. Y es luego que pasa el fenómeno, el principal estresor de las personas que vivimos en Puerto Rico es la falta de acompañamiento asertivo posterior al paso del huracán, ¿verdad? Saber la incertidumbre de cuándo va a regresar la luz, de cuándo voy a tener alimentos saludables, de cuándo voy entonces, ¿verdad?, a poder continuar mis labores diarias, de cuándo voy a regresar a tener una casa porque voló el techo, de cuándo voy a poder volver a recuperar mis propiedades porque se inundaron y se dañaron. O sea, son un montón de estresores que sabemos, incluso salió una noticia recientemente que de hace 8 años de haber recibido unos fondos, solamente se ha habilitado o reestructurado una escuela en Puerto Rico. Entonces, hay cosas que no podemos obviar la responsabilidad. Y ahí es donde principalmente se ancla ese estrés postraumático, ¿verdad? A haber habitado el saber que hay una dejadez. Entonces, en lo que es la salud física y el agravamiento, hay pues varias condiciones que lo que principalmente dice es que se agravan, ¿no? O sea, no es que necesariamente surgen de la crisis climática, pero se agravan porque no existen sistemas adecuados de cuidado, protección y atención ante los efectos del cambio climático, principalmente las afecciones respiratorias, cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, musculoesqueletales, sensoriales y cáncer. Asimismo, se mencionaron condiciones relacionadas con la movilidad, el sistema digestivo, reproductor y endocrino, y en el ámbito de la salud mental se identifica lo que ya les he mencionado, ¿verdad? Ansiedad, depresión, trastorno bipolar, estrés postraumático, insomnio, ataques de pánico y trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Sabiendo que tenemos una quema de cenizas al sur de Puerto Rico y que somos una isla, sabiendo que ahora se quiere remilitarizar las islas de Puerto Rico nuevamente, ¿qué impacto tiene eso en el aire? ¿No? ¿Qué impacto tiene eso en el suelo? ¿Qué impacto tiene eso en los cuerpos que habitamos estas islas? ¿Por qué se disparan ciertas condiciones físicas en ciertos sectores versus otros sectores en Puerto Rico? Hay estudios, ¿verdad? Y las razones están principalmente ligadas a determinaciones sistémicas gubernamentales de permitir que existan proyectos donde por cierta ganancia económica detrimentan la salud física de las personas que habitan las islas. Y eso no debería, ¿verdad?, de ser así.
Entonces, hacemos nosotros un llamado urgente a priorizar esas políticas públicas de país. Tú vas a priorizar a tu gente, tú dices que tú priorizas a tu gente, pero ¿cómo estás priorizando a tu gente realmente? ¿Le estás dando una calidad de agua, una calidad de vida, una calidad de aire, una calidad de, ¿verdad?, de suelo, que le permita realmente poder estar ¿verdad?, vivir una vida digna, ¿verdad? Y que esto se asuma con seriedad y agilidad y sensibilidad principalmente, porque es necesario. Entonces, eh, el cuestionario tuvo, ¿verdad? Algunos datos que aquí los pueden ver y también lo que sería, ¿verdad? En la investigación, si posteriormente la quieren leer con más detenimiento. Pero aquí se nos hace bien importante lo que es personas cercanas que se han mudado del país por un evento climático o desastre. Y vemos un número de 432 personas. O pérdidas de personas cercanas que fueron 84 si lo extrapolamos a lo que fue, ¿verdad? Las pérdidas de los 500, de los 5.000, Cua- 4.000, 546. 4.546. Lo dije bien. Que es verdad que se reportó y que este fin de semana quienes estuvimos viendo la residencia nos conmovimos, ¿verdad? También de verlos representados. Eh, Es importante señalar que ese número de 4.546 muertes post María, incluso no es una cifra que viene de Puerto Rico. Fueron estudios que se hicieron en universidades en Estados Unidos que compilaron pues todas las personas que no solamente murieron a raíz de un impacto directo con el huracán, sino pues todas las consecuencias, la falta de luz, no ujú, poder tener diálisis, las inundaciones, no poder salir de sus casas, no poder adquirir alimentación, que incluso hasta el día de hoy el gobierno de Puerto Rico insiste que las muertes fueron mucho menos. Creo que ujú, la cifra inicial de ellos era 3 muertes, la subieron a 46 y nunca ha llegado a ese número. Eso, cuando nosotros hablamos de 4.546 siempre es importante recalcar eso porque es un número que viene de afuera, que incluso ujú. nuestro gobierno no nos quiere admitir que ese es el número Que que ese es es. el número, claro. Y que bueno, expone de manera muy clara también Confianza. la desconfianza de las personas y la consecuencia. Entonces, aunque nosotros tuvimos una población de 684 personas y 84 personas dijeron que sí, si lo vemos, ¿verdad? Lo que eran 3 millones en ese momento en Puerto Rico, no sé bien en la cantidad ahora mismo, posterior a María, a los 4.000, ¿sabes? Más o menos vemos, ¿verdad? Que son cifras y que muy probablemente no se enumeran personas. Y esto no es para darle, ¿verdad? Pero es esencial, o sea, es esencial. ¿Por qué? Porque parte de reclamar una justicia, parte de reclamar, ¿verdad? Una calidad de vida, no puede solo quedar en redacciones de política pública, ¿sabes? Y ni en planes tampoco, o sea, se tiene que llevar a cabo. Este, Así que nada, Que- nosotros, ajá, Antes de seguir, Oscar había subido la mano. Oscar, ¿tú querías decir algo, Oscar? Espérate, déjame ver. Oscar. Para que Oscar diga su pregunta. Oscar, Oscar. Ahora me escuchan. sí, Ahora. Disculpen de nuevo que estoy teniendo problemas con este Zoom. Nada, no sé, pues, quería comentar que ese número es un estimado, que ujú, ese estimado tiene dos particularidades. Una, hay que subir un 20%, en el sentido de que en los próximos meses después de que el estimado llega, hubieron entonces, un año después, un año y medio después, hubo gente que está muriendo por la falta de cuidado médico que recibieron ujú, durante María, y que esa falta de cuidado médico derivó en unas crisis médicas que año y medio después terminó en su muerte, y esas muertes no se contaron. ujú, En ese momento, no, ¿y por qué no se contaron? Porque está contemplado en cualquier, ¿verdad? Modelo epidemiológico o investigaciones médicas, y los protocolos, siempre se dice que cuando hay un desastre natural de esa categoría, es importantísimo esas proyecciones para que puedan accesar los fondos, para que el ujú, gobierno pueda entender. Entonces, nada de eso
ocurrió de parte del gobierno, sino entró en un estadio de negación Ujú. que evitó, y quería puntualizar eso porque yo creo que ese capítulo de la historia de nuestra patria hay que escribirla 20.000 veces para que Ujú. nunca se nos olvide y nunca se repita. Exacto. Y ya, eso es disco. Eh, es importante tener que los huracanes, aunque sí es un fenómeno atmosférico, lo que es la experiencia del huracán no es algo que pasa cuando se va la tormenta, los Ujú. huracanes persisten aquí. O sea, recién cumplimos 8 años desde el huracán María. Mi mamá no tuvo techo hasta hace 2 años. O sea, 6 años después y todavía llueve y es un problema en la casa. Ujú. Que, ¿sabes? Por muchos tiempos vimos toldos en todos lados, todavía no hay letreros en muchas de las calles, muchos de los semáforos todavía no funcionan. Ujú. Eso es algo que sigue y sigue pasando y cada vez que llega la alerta de que viene otra tormenta, pues, es de nuevo vivirlo y como que ni revivirlo, es seguir darte cuenta que todavía lo estás viviendo. Eric, Incluso Eric, no Sí, te olvides cuando estás hablando que te quites de mute, porque se oye a través del micrófono de Erimal. Se oye, pero eso para oye. que no se repita sí, es que acá no queremos el eco. el eco. Ah, ok, ok, ok. Sí, Vale, sí. vale. Hay Sí, otra pregunta ahí. Hay Pero otra. puedo alto, se le quita alto. Hello, ¿me oye? Ahora sí. sí. Nada, yo quería preguntar si en este análisis, en las entrevistas, cuando se documenta, pues claro, el nivel de depresión, de ansiedad, todo esto, si cuánto de eso puede atribuirse también a la falta de energía eléctrica, ¿verdad? Porque no es, estamos hablando de desastres naturales, eso es casi un desastre natural en nuestro país. En Bueno, otros es que se detrimenta la cablería, principalmente posterior al huracán María. Y exacto. Y el estar viviendo en esas condiciones, pues exacerba cualquier sentimiento, trastorno emocional y eso, ¿verdad? sí, sí, ahora cuando veamos los resultados, vamos a seguir viendo que, o sea, parte de los resultados va a ser también lo que es la calor, los problemas con Luma, Eso. todo, todo eso 100%. Sí, entonces es bien interesante porque nos hicieron una pregunta en un noticiero como que, la energía eléctrica no es un parte del cambio climático y no es parte de la crisis climática y es como es consecuencia, o sea, Por eso. el que nuestro sistema eléctrico estaba deteriorado antes del huracán María, definitivamente, pero posterior al huracán María, obviamente se deteriora aún más, o sea, es imposible que eso no pase, pero nuestra capacidad de restabilizarnos, ahí es donde se provoca la crisis, donde entonces muchas personas tienen que morir porque no podemos tener la capacidad de estabilizarnos de una manera más adecuada, supuestamente habiendo los recursos, habiendo la aprobación de fondos, habiendo planes que están escritos y que se supone que puedan ponerse en función. Así que ahí es que entonces hablamos, pues, porque, pues sí, es parte y está integrada de lo que es parte de esta crisis, ¿sabes? Es un peso extra a la ciudadanía, tienes que conseguir Ujú. una planta, tienes que asegurar que esa planta está al día, más la gasolina es un costo. No, Y encima de lo que ya estás viviendo, una crisis ujú. de seguridad económica en el país. Nosotros estuvimos posterior a Fiona, y esto es como un paréntesis, visitando distintos, ¿verdad? Nos fuimos ahí con los pesos que teníamos a hacer la compra que pudimos. Nosotros teníamos en ese momento una colaboración con Jauca, que es en Santa Isabel, y fuimos, ¿verdad? Nada, muchas historias que podría contar, pero principalmente una de las historias es esta persona que dice, ni con el huracán María, a mí se me había inundado la casa como se me inundó con Fiona. Y esto es bien importante porque el deterioro de nuestras carreteras, de nuestra, ¿verdad? De lo que serían nuestras urbanizaciones, nuestros espacios que habitamos, ha seguido incrementando. Y es lo que provoca principalmente que ahora el porciento de disparo de gente que ya está vive en zona inundable sea más alto que hace unos años atrás. Por eso insistimos, no construyamos en las costas, ¿verdad? No construyamos en espacios de mangle. La Es- esencia no va. exacto, es como que bueno, pero entonces si perpetuamos este tipo de visión solo desde una mirada de adquisición económica, deterioramos a futuro el bienestar de todas las personas. Entonces, ¿verdad? Nada, hay que romper como lo más complejo, pero todo esto para decir que esta persona, el agua, ¿verdad? Del mar, le entraba y chocaban las olas con la pared de su casa y le entró el agua casi a mitad de la casa.
Y yo no les puedo explicar y lo verbalizo porque él se siente cómodo, ¿verdad? Con que hablemos de su historia. Esto no fue parte de la investigación, gente. Esto fue antes de hacer la investigación como parte de las cosas que nos motivaron a llevar a cabo la investigación. El deterioro emocional y psicológico de esta persona era bien evidente. Él no podía empezar a hablar sin entrar en una crisis. Y esto fue algo pues, con lo que nos topamos que fue bien complejo. El proceso de reubicación de Posmaría se había tardado muchísimo con los vouchers, etcétera. So, tuvo que enfrentar lo que fue este fenómeno sin poderse haber movido del espacio. Historias como la de él no son historias aleatorias y que pasan de una en 1 millón, ¿sabe? En verdad es mucho más común. Y lo vimos cuando tocábamos puertas alrededor y escuchábamos historias de otros vecinos, de otras personas cercanas. Y eso es parte de lo que es la propuesta investigativa, como que no se puede, y parte de los resultados también, no se puede construir un país sin las voces de quien habitan el mismo. O sea, es imposible seguir trabajando un proyecto, ¿verdad? Planes y políticas, y etcétera, si no se tocan las puertas de las personas. Así que nada. Aquí, pues, esta parte bien técnica, ¿verdad? Hicimos un análisis de datos con SPSS, principalmente un análisis descriptivo con variables de estudio, análisis de factores exploratorios y de consistencia interna y discriminación de ítems, donde hay un análisis de normalidad, análisis de comparación grupal y análisis de correlación. Esos fueron los tipos de análisis para, ¿verdad? Lo que sería el cuestionario de preguntas cerradas. Para lo que es la entrevista de preguntas abiertas, pues se hizo un análisis desde el método fenomenológico interpretativo, donde principalmente estamos priorizando la experiencia de las personas sobre el fenómeno en particular, que sabemos, ¿verdad?, que estamos hablando de crisis climática y emociones. En el cuantitativo, estas fueron todas las categorías que salieron, no las voy a leer una a una porque no los voy ¿verdad? A evacuar mucho más de información, porque todavía me falta, pero sí les puedo decir así de manera bien general que la población no solo reconoció la existencia de la crisis climática, sino que también lo identificó como un riesgo que les afecta tanto a nivel individual como comunitario, que principalmente se refuerza la pertinencia del enfoque basado en el modelo tridimensional de actitudes, que fue el que estuvimos utilizando, en cuanto a que los participantes no solo son cognitivamente conscientes de la crisis, sino que también experimentan sentimientos de preocupación y predisposición a actuar frente a ella. Los resultados también permiten ver que no existe una relación significativa entre la salud mental y los sentimientos de impotencia en lo que es la investigación, el cuestionario de preguntas cerradas. Cuando, ¿verdad? Nos entregan este análisis, al menos yo que fui la que me lo leí completo, yo dije como, ay, qué interesante esto, pero a mí lo más que me interesó es el tipo de análisis que hacen, y es que entienden que debido al contexto de Puerto Rico, esto podría reflejar una forma de resiliencia colectiva, ¿verdad? Donde a pesar del malestar emocional, las personas mantienen una percepción de agencia y capacidad de acción. Y ojo aquí, cuidado con la palabra resiliencia, porque en efecto eso es lo que suele hacer, es, ¿verdad? Continuar como que no importa todos los golpes que me dé la vida, yo tengo que seguir hacia adelante. Y eso es lo que termina haciendo una responsabilidad individual de tu capacidad de seguir adelante ante la adversidad y no responsabiliza al colectivo, mucho menos al gobierno. De decir como que, mira, esto no es una responsabilidad de tú como individuo de que tienes que tener la capacidad de seguir para adelante o no. Es que como yo te creo las condiciones para que tú no tengas que estar todos los días luchando por vivir una vida digna. Entonces, aquí es bien importante traer ¿verdad? Lo que es esto o este tipo de análisis, porque confirma parte de lo que hemos hablado aquí, teorizado muchas veces en la organización, que es posible que incluso personas reflejen una cierta resistencia a que las cosas pasen adversamente y continuar y no verlo como algo que, mira, no, eso no está bien que pase. Sí que sí es importante, ¿verdad? Cuando ocurre, no quiero tampoco decir que es negativa porque no lo es, cuando ocurre un fenómeno que se nos imposibilita poder apalabrar cómo eso nos afecta emocionalmente, es esencial poder seguir hacia adelante. O sea, eso es parte del mecanismo de sobrevivencia del ser humano. Ahora, continuar como si nada pasó tiene no solo unas implicaciones de deterioro de salud mental que a veces y salud física que a veces ni las podemos nombrar, tiene un efecto de irresponsabilizar al gobierno y a la agencia, ¿verdad? Porque entonces seguimos en la discusión de que yo tenía que seguir y no necesariamente la discusión de cómo entonces podemos crear una sociedad mucho más eficiente ante este tipo de adversidades
y también mucho más de acompañamiento. Entonces, también, ¿verdad? A mayor conciencia sobre los riesgos globales, mayor reconocimiento de sus impactos locales, eso lo vimos dentro de, ¿verdad? El cuestionario. Las personas que dijeron mayores afectaciones en la salud mental también demostraron una percepción más elevada de la gravedad y la inmediatez de la crisis climática en Puerto Rico, lo que significa es que si yo entiendo que, ¿verdad? Si fue una de las personas que dije que he vivenciado o experimentado depresión, probablemente cuando hable de la crisis climática me voy a decir como que, mira, sí, definitivamente es bien importante atender este tema. Entonces, pues obviamente se puede estar atado a que hay una mayor sensibilización ante, ¿verdad? Lo que también ya la persona de por sí ha vivido. Las personas que experimentan tristeza, ansiedad, depresión y o trauma tuvieron puntuaciones significativas mayores en los factores de escala de percepción sobre el cambio climático. El análisis cuantitativo reconocen, ¿verdad? En el cuestionario la condición colonial del país como factor determinante a su realidad cotidiana y también percibe de manera más crítica y preocupante la magnitud y las consecuencias de la crisis climática. También la falta de políticas públicas sólidas, recursos adecuados y respuestas gubernamentales efectivas como factores que agravan su vulnerabilidad y la desconfianza en la capacidad o voluntad del gobierno para actuar frente a la crisis climática intensifica la preocupación de la población sobre los riesgos que enfrenta Puerto Rico. En las conclusiones de este análisis, ¿verdad? Bien importante, la coincidencia entre los hallazgos empíricos y la literatura refuerza la urgencia de incorporar la salud mental como componente esencial en la formulación de políticas públicas y estrategias comunitarias de adaptación climática. Y en ese sentido, disponer de una escala válida proporciona una base empírica para futuras investigaciones, intervenciones educativas y campañas de concientización que busquen movilizar a la ciudadanía hacia la acción climática. Y además, de no seguir diciendo, ah, claro, es que esto es obvio, todos lo vivimos, pero esto es obvio y cuál es la responsabilidad y cómo se va a atender la obvietud, ¿verdad? Por ser obvio, entonces se va a seguir detrimentando la calidad de vida de las personas que habitan Puerto Rico y de su ecosistema, ¿verdad? Y de todos los habitantes no humanos también. En el análisis cualitativo, nosotras, esto se lo digo de manera bastante general, hicimos como unas categorías que resultan dentro de lo que es la revisión de literatura y unas cocategorías que son las propuestas, ¿verdad? Básicamente que salen o surgen de las personas participantes. Así que todo lo que vean más o menos entre comillas va a ser, ¿verdad? Porque surgió de lo que es la percepción de los participantes. Ahí fueron, ¿verdad? Recuerdo por si acaso el número, 52 personas entrevistadas. Cuando se le hace la pregunta de su relación con la naturaleza, tuvimos 3 categorías principales o cocategorías, que somos parte de la naturaleza, que son espacios para recargar y que a veces se sienten preocupadas. Aquí voy a puntualizar por cuestión de tiempo que en la preocupación, principalmente, pues, en encontrarse con basura, encontrarse con tala de árboles, y eso nos sorprendió porque mucha gente habló de la tala de árboles, el no saber si se podrá continuar yendo a espacios naturales debido a que no los estamos protegiendo. Y aquí tenemos, ¿verdad? Una representación donde vemos varios sentimientos y una participante dijo feliz, que se siente completa, en armonía y agradecida y que a veces se siente preocupada por los cambios que están habiendo. Si veo aves o algo, a veces me da por pensar, pues, ¿a dónde irán o qué pasará? O a veces si veo que la tala de un árbol, pues pienso enseguida en esa comunidad de animales, esa fauna que había allí y así, ¿verdad? Y entonces aquí también vemos una sensibilidad hacia, y un poco deshumanocentrista, o sea, rompiendo con ese humanocentrismo o esa tendencia humanocentrista, entonces, como que es que esto no solo detrimenta, pues, mi propia, ¿verdad? Humanidad, sino que también otros seres. Cuando hablamos de la pérdida de la crisis climática, ¿verdad? Aquí la categoría que salió fue siento que es una parte del colonialismo. A mí me dolió mucho que mi familia se fragmentara porque sentía la memoria fragmentada y fue un dolor físico. Y esto es para mí como bastante también profundo cuando lo verbaliza, cuando menciona esa memoria fragmentada. Lo que la gente básicamente sintió ante la pérdida es sentimiento alrededor de que, ¿verdad? Un familiar se pueda ir, el dolor, frustración, llanto, algunos participantes, ¿verdad? Tristeza, pena, se sienten mal ante la separación, comprensión, ausencia, ¿verdad? Hay participantes que comprendían, ¿verdad? Las razones por las que se van y es como que, bueno, pues si es lo que quieres hacer, te apoyo, ¿no? También había eso. Ausencia, depresión y ansiedad. Relatan sucesos donde familiares, vecinos y amistades se fueron del país a consecuencia del huracán María principalmente, y incluyeron posibles razones que adjudicaron a la búsqueda de mayor bienestar, a que debido al coloniaje, la tendencia es irse a Estados Unidos,
que debido al capitalismo no hay condiciones óptimas para quedarse en el país, falta de vivienda y de atención del gobierno para apoyar en la recuperación de las personas habitantes y hábitats. Es bien importante que cuando traigo esto en la fenomenológica, básicamente lo que hacemos es todo lo que fueron las respuestas generales de las personas, pues así mismo escribirlas. Esto salió, ¿verdad? Sí, yo- De la respuesta. Que también es importante que muchas de estas entrevistas las hicimos en lugares bien puntuales, Ujú, y lo hicimos esencialmente en centros comunitarios, ¿verdad? ujú, En lugares donde que responden a su comunidad, en donde la comunidad está activa, es gente que ya conoce a su gente, que también es un espacio, ¿sabes? También son personas que están yendo, que ya tienen un nivel de conciencia y ya han pasado por no solamente la crisis por la cual todos pasamos, pero sí son personas que se han movido hacia un lugar que está ayudando a, pues, tapar ese hueco que el gobierno ha dejado, ¿verdad? Gestionar esa ayuda y esa solución colectiva en la que, pues, todos queremos, ¿verdad? ujú. Y que uno de los participantes dice que se siente sumamente triste. Yo creo que muchos ya se han ido, siendo el sur y atravesando los terremotos, puedo ver como todas las urbanizaciones cada vez están más vacías. Aquí, ¿verdad? Solamente una persona de las 52 personas mencionó que no le afectaba la crisis climática y el resto dijo que sí. Entonces, pues muchas veces también los terremotos se han invisibilizado, el área del sur está más detrimentada aún. Sabemos que por dónde pasó el huracán María. Paso por el sur, por este. El este entró Exacto, por este, Fiona, sin embargo, Fiona sí fue un huracán que pasó en el sur. exacto. ¿Verdad? Dato curioso, cuando Fiona se convierte en huracán pasando por Puerto Rico, y en la isla nunca hubo una declaratoria de emergencia porque en San Juan había sol. Ujú, Y el gobierno está ubicado en San Juan. Y como ese huracán pasó por el área suroeste, ujú, estaba bien fuera, bien lejos de las influencias de poder. Muchas de esas gente no recibieron ayuda a ujú, tiempo. ¿Verdad? Su crisis fue invisibilizada por el gobierno el mismo día que estaba pasando. ujú. Aquí, ¿verdad? Voy a darle más énfasis a lo que fueron las respuestas de las personas. El participante 46, el saberme en un país que no tiene infraestructura para sostener este tipo de eventos que son naturales, pues me provoca mucha ansiedad, me provoca mucha incertidumbre, me provoca mucho coraje, y eso es inevitable. También tiene un impacto en la salud física de uno, o sea, mayor. Participante 48 dice, tú sabes, incluso, no sé, pienso que el país no estaba preparado para eso entonces y no estará preparado nunca. Yo creo que no hay forma de estar preparado por un evento como este. Siento que podemos quizás aspirar a tener un mejor país donde tengamos por lo menos lo esencial para vivir, pero que aún así eventos como ese pues impactan la vida de una manera increíble que se pudo haber hecho mejor. Pues definitivo, pienso que se pudo haber hecho mejor y que vivimos toda la negligencia gubernamental, toda la violencia del Estado y como nosotras no recibimos cosas que de pronto estaban ahí para nosotras y que había gente guardando sus intereses propios. Pensaba en las botellas de agua y yo recuerdo la dificultad que yo tenía para tomar agua, o sea, yo recuerdo que yo necesitaba tomar agua una cantidad de agua al día por estar embarazada, más en el posparto y tomar agua era una misión. Entonces aquí vemos definitivamente nadie está preparado para un huracán categoría 5. O sea, y yo creo que es imposible decir que esto es solo culpa de tal persona, porque es que no existe una preparación real para un huracán de categoría 5. Eso es, ¿verdad? Es una gran realidad. Pero sí, posterior al paso, se supone que existan los medios de atención acertada. Y sabemos que por los mismos controles del coloniaje, por la ley, el acta de la ley Jones, parte de lo que tuvimos es que distintas embarcaciones de distintos países que sí estaban en la disposición de apoyar a Puerto Rico no pudieron pasar la aduana. Este, y vimos, los pocos que pudimos ver, porque tenían algo de televisión o por las noticias o por escuchar en radio, cómo alimentos se dañaron, por no poder entrar al país. Entonces, pues ya ahí estamos hablando, volvemos otra vez, que entonces la crisis y parte de la crisis es eso, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que tomamos? Y aquí es un asunto gubernamental principalmente colonial, cuáles son las que por más que nosotros, ¿verdad? Como sociedad, como país, tratemos de hacer las cosas distintas, hay cosas que se nos salen de las manos. ¿Cómo entonces podemos realmente priorizar ante cualquier emergencia que la prioridad sea la gente que ahí habita y que esté bien, ¿verdad? Y que eso no tenga que depender de asuntos que no deberían de depender, que no deberíamos de depender, ¿no? Y es importante poderlo nombrar. En esa preparación ante la crisis climática, nosotras preguntamos si se habían preparado emocionalmente y aquí hubo pues dos
procesos de preparación y es la preparación logística y la preparación emocional. La mayoría de las personas, ¿verdad? Lo que verbalizaron una preparación logística y en el proceso de apalabrarlo fue como que, ay, mira, yo creo que yo no me preparo emocionalmente. Y una revelación también poderle verbalizar a las personas el que uno busque organizarse ante, ¿verdad? La llegada de un fenómeno natural es parte de una preparación emocional también, ¿verdad? Porque el poder tú decir, mira, compré mis cositas, tengo mis cositas, estoy ready para cuando eso venga, da una cierta seguridad de poder afrontar algo que no sabemos en efecto final cómo va a poderse manejar posterior a su paso o en el proceso de su paso. Así que aquí vemos, ¿verdad? Que una persona menciona, me preparo emocionalmente, teniendo las cosas listas, la casa limpia, etcétera, etcétera. También vemos en la parte emocional que hay personas que anticipan el suceso, empiezan a pensar, ok, si pasa esto, hago esto, si pasa esto, hago esto, ¿verdad? Y un poco desde esa anticipación del suceso van aceptando que no tienen control y sienten, ¿verdad? Y sienten un poco, pues voy a apoyar a otras personas y así me voy organizando en comunidad y diciéndose a sí mismos que estarán bien y manteniendo su fe en Dios y siendo resilientes, ¿verdad? Ha sido como que ¿verdad? Principalmente razones que nos han dado de su preparación emocional. En la respuesta gubernamental, nos sale la categoría que dice que hay 4.645 razones para no pensar, para pensar que no está bien. El participante 15 dice, ¿verdad?, sobre la respuesta gubernamental, que son unos charlatanes, son unos descarados y no están para el pueblo, ellos están en apoyo de los grandes intereses y ellos no están para el pueblo. Yo creo que es una falta de respeto a la dignidad humana, lo que un gobierno es capaz de hacer cuando hay una población o su gente está pasando por una catástrofe. Como mira cómo tiraban los paquetes de agua a la gente en el campo y el agua caía y se explotaba. Ahí creamos básicamente, ¿verdad? Tres áreas medulares y razones que provocan que la respuesta del gobierno se considere deficiente es que no llegan a acuerdos concretos por estar en constante oposición y cambiar los puestos no da continuidad a los proyectos. Así que cuando hablamos entonces de verdad, cuando hablamos de gobierno, el problema que las personas participantes están encontrando, que es, ¿verdad? Ese problema principal es un problema partidista, ¿verdad? De que, ¿verdad? No, están todo el tiempo en oposición, peleando, discutiendo, cambian de puesto, los proyectos no continúan. Así que sí, la gente está clara, ¿verdad? De cuáles son las razones. Aquí sale esta categoría que dice, lo primero que tienen que hacer es desprenderse de las ataduras políticas y mirar a su alrededor. Personas, ¿verdad? Como cuando hablamos de lo que es ese manejo, cómo debería ser ese manejo gubernamental, el participante 41 dice, el antes primero, pues involucrarse en la comunidad. El antes debe ser saber el dolor de verdad, lo que siente y la prioridad de un pueblo. Y ahí el gobierno va a ser mejor. Participante 31, organizado con el pueblo, es la única forma y un pueblo es fundamental para amortiguar no solamente los golpes de naturaleza, sino los golpes psicológicos y reales de comer y vivir que vive este país, que vienen después, que vienen después. Es decir, yo creo que tiene que ser una visión de una comunidad. Esa comunidad no existe en el coloniaje, no existe y menos en este capitalismo estadounidense. ¿Verdad? Cuando hablamos de lo que es ese Puerto Rico de ensueño, se crea la categoría un Puerto Rico libre y soberano, donde la gente tenga oportunidad de crecimiento, los jóvenes se queden aquí, puedan trabajar, aportar, desarrollar sus metas, disfrutar las playas. Y ahí, pues, esto es un resumen de básicamente lo que todas las personas dijeron, que sí, ¿verdad? Un Puerto Rico de ensueño, y esta pregunta para nosotros fue bien importante porque la gente sabe el país que quiere y que merece. No hay que crear un plan adicional, sino simplemente salir a la calle y preguntar. La gente quiere que haya más siembra, más cosecha, que haya acceso al público y transporte, que no desaparezcamos, que haya más flores, que haya más ayuda mutua, que sea de paz y amor, que haya menos criminalidad, que haya espacios limpios. Hay una persona que dice que no haya tanto grito, que sea empático, que haya unión, que gane la revolución, que tengan más ayudas, que sea libre y soberano independiente, vivienda digna, valores comunitarios, educación ambiental, buena alimentación, más agricultura, que haya hermandad, solidaridad, descentralización del gobierno, que sea agroecológico, que haya trabajo digno, que sea sin verjas, y esto es interesantísimo, pero nada, el sistema de salud eficiente, acceso económico y cultural, organizado políticamente, antirracista y un país que apuesta a lo colectivo y donde nos queramos quedar. Así que la gente sabe lo que quiere.
hay disposición de escucha y de integrar en los planes. Ese Puerto Rico de ensueño, el participante 48 dice, me imagino un Puerto Rico que lo construya el pueblo organizado, el pueblo consciente, el pueblo educado, el pueblo combativo, pero también el pueblo que ama desde lo simple, que ama su tierra, que ama su familia, que ama estar, que ama su comunidad. Participante 10, un Puerto Rico de paz, de amor, de muchas cosas bellas, de unidad, y a veces eso es lo menos que hay, ¿verdad? Y luego estuvo llorando dentro de su reflexión de ese Puerto Rico soñado. En conclusión, este estudio evidencia un estado generalizado de hipervigilancia, ansiedad anticipatoria y nostalgia en Puerto Rico ante la crisis climática, reflejo de la precariedad estructural y el abandono sistémico que vive el país. A pesar de la pérdida constante de tierras, recursos, espacios naturales y vida, las personas mantienen la esperanza en lo colectivo, apostando a la autogestión, la comunidad y la defensa del territorio como actos de resistencia. Desde Amigues del Mar, este trabajo es una llamada urgente a priorizar el bienestar emocional y ambiental, desmontar el modelo capitalista colonial y reimaginar un país donde el cuidado mutuo y la conexión con la naturaleza estén en el centro. Y añado que en la pregunta última que nos hicieron fue, pues entonces, ¿qué propondrían si tuvieran que hacer una propuesta al gobierno? Que además de salir por ahí a hablar con la gente, que ya hay gente que está haciendo apoyo mutuo y acompañamiento eficiente en este país y que lo que tienen que hacer es robustecer estos espacios que ya funcionan y que ya hacen un trabajo que ellos han dejado de hacer por muchos años. Que no se pongan a inventar con nuevas compañías. Que hay un trabajo muy hermoso desde los centros de apoyo mutuo que se están llevando a cabo, desde las organizaciones comunitarias, y que yo creo que por ahí está la respuesta de cómo realmente atender de manera más asertiva, acompañar a las personas con la sensibilidad que se requiere. Así que eso de mi parte, les dejo con Eric. No pegó Denme un breakcito, pues entonces voy a apagar yo el micrófono. para que tú hables allá. Yo te aviso cuando pasen los pasos. Bien, Y aquí yo apago. ok. El mapa de costas, ¿verdad? Antes de entrar directamente en el mapa de costas, quisiera como que dar un poquito de contexto de dónde viene el mapa de costas, ¿verdad? Erimal, al principio de la conversación mencionó unos encuentros que hicimos en Puerto Rico. Estos encuentros de comunidades costeras, hicimos 5 de ellos en total. Hicimos uno en la costa norte de Puerto Rico. Hicimos otro en la costa este, otro en la costa sur, otro en la costa oeste. Hicimos un quinto en la isla de Vieques. Íbamos a ir a Culebras, pero pues, hubo problemas y nunca llegamos a la isla. Y parte de las conversaciones que suscitaron en estos espacios era personas que, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fuimos al sur, alguien en Maunabo empezó a hablar de un proyecto de desarrollo en la cuenca del río. Y de repente una persona en Arroyo le dice, no, no, pero esa compañía también tiene un proyecto por acá. De repente, y esto es algo que sucede en todos los encuentros. Una misma compañía está teniendo distintos proyectos en distintos lugares, pero como mi comunidad está enfocada en el proyecto que afecta a mi comunidad directamente, pues no nos enteramos de que ellos hacen allá. Y de repente, pues esta idea nos lleva a cómo entonces podemos hacer todo esto más visible. Puerto Rico puede ser una isla pequeña, pero quienes han transitado por aquí saben que a veces la distancia es engañosa. Hay lugares, hay mucha montaña, hay mucho campo, hay mucha calle que no lleva a ningún lado. Hay mucho que pasa desapercibido. Y, y de repente en las costas esto pasa más y más y más, ¿verdad? El mapa de costas nace con esta intención, ¿verdad? De poder visibilizar todas estas problemáticas que se empezaron a nombrar en estos espacios, en estos encuentros de comunidades costeras, pero que desde Amigues del Mar nosotros nombramos como, pues, ejemplos de lo que apalabramos como parte de la crisis en las costas, ¿no? Entonces, si vas a pasarla. Eso que es el mapa. El mapa entonces es una herramienta digital interactiva para fomentar la participación activa de todos los sectores de la población que se ven afectados por la crisis climática de Puerto Rico. Tiene objetivos bastante sencillos, que es recopilar y visibilizar información sobre las problemáticas ambientales en la zona costanera, visibilizar la magnitud de la privatización que se da en las costas de Puerto Rico y que es a escala nacional y no solamente a un nivel comunitario, ¿verdad? Como mencioné, de repente, solamente en el sur, una misma compañía estaba interviniendo en distintas comunidades y ninguna de ellas sabían de lo que estaba enfrentando la otra hasta que llegaron a estos espacios.
Y por último, pues hacer visible la necesidad de desarrollo de soluciones colectivas ante la mencionada crisis. Esto que ven aquí es la primera versión del mapa, ¿verdad? Actualmente lanzamos una segunda versión de ese mapa. La primera viene en el 2023, ¿verdad? Nuevamente, esto fue a raíz de todos esos encuentros de comunidades costeras que estuvimos haciendo a lo largo de un año. ¿Y qué encontramos con este mapa, verdad? Número uno, ahí está la isla de Puerto Rico, la amamos, la queremos, I love it, pero cada punto que ustedes ven ahí es una denuncia. Y la pausa es dramática, por si acaso, ¿verdad? Pero cada punto es una denuncia, ¿verdad? Y al lado está la leyenda. Cada punto anaranjado que ven ahí es una construcción, que puede ser una casa, que puede ser un muro que están construyendo, que puede ser un hotel, ¿verdad? Que puede ser es un lote baldío que están usando de glamping y no te dejan entrar ahora. ¿Verdad? Porque todo esto está ocurriendo. Hay estructuras abandonadas, hay cierres o bloqueos de accesos, hay removición de vegetal, ¿verdad? Cortaron árboles, mangles, quitaron la capa de vegetación, la grama, lo remueven. Hay ventas, edificios, estructuras, lotes que están siendo vendidos y rótulos o carteles oficiales de gobierno, ¿verdad? Los rótulos también son un poquito tricky porque los rótulos pueden significar muchas cosas aquí en Puerto Rico. Pueden ser permisos de consulta, ¿verdad? Que quieren consultar que hay aquí. Pueden ser permisos de construcción, pueden ser permisos de deslinde, ¿verdad? Es donde el gobierno está interviniendo de alguna manera en ese espacio. Y como pueden ver, alrededor de la isla hay denuncias en todos lados y fueron un mes nada más. ¿Verdad? Todo esto que ven ahí fue durante un solo mes. En ese mes, en ese mes recibimos 231 denuncias, ¿verdad? Si trataron de contar los puntitos y movimos el mapa demasiado rápido, ahí se 8 días. Son 231 denuncias en 30 días, ¿verdad? Nuevamente, la cosa es dramática, porque estamos hablando de una isla que podemos transitar, ¿verdad? Jeremías lo dijo al principio, él va de este a oeste un día por chiste, ¿verdad? My head's off, pero 230 son demasiadas, ¿verdad? Estas denuncias demuestran problemáticas mentales en la zona costanera. Las denuncias fueron en 39 de los 44 municipios costeros, ¿verdad? Incluyendo denuncias en Vieques y en Culebra, que son las dos islas municipios, ¿verdad? La reflexión de este análisis, entonces, de tanto el análisis nuestro como parte de los comentarios que pusieron, fue también lo que llevó a la investigación que ni me estoy explicando. Y por último, pues otra logro que conseguimos fue validar estas denuncias. Esas 231 denuncias sí fueron ciudadanos, porque nosotros sí hicimos una campaña en los medios, una campaña mediática en las redes, para que la gente utilizara esta herramienta. No solamente fuimos nosotros, pero lo que nosotros sí hicimos fue ir a cada una de esas 231 denuncias. Eso digo porque yo personalmente validé como 200 de ellas. Y algo que encontramos una y otra vez, te lo digo de experiencia propia, yo llegaba a una denuncia que decía construcción. Llego y de repente hay 3 casas que están construyendo. Y lo que había era una denuncia. Yo llego a otro lado. La denuncia era un bloqueo de acceso, que no estaban dejando a la gente llegar al mar. Yo llego, no hay nada. Le pregunto a un vecino y él me dice, no, no, es que ellos cerraron eso porque estaban reconstruyendo el muro que colinda con el mar. El mar le tumbó el muro, ellos cerraron el acceso para poder traer la maquinaria para poder reconstruir un muro que ya el mar se comió. ¿No? Y una y otra vez, esto es algo que seguíamos viendo cuando íbamos a validar estas denuncias, que por cada una cosa que veíamos, a veces habían dos, a veces habían tres. Yo llegué acá y es que habían 2 denuncias y la calle entera estaba siendo construida. Estaban remodelando todas las casas. ¿Y cuánto era el equipo? Y éramos 5, 6, porque había un bebé por ahí. Validando. Otros logros fueron de estas denuncias. Los cambios en las denuncias demuestran que se encontró más información cuando fuimos al lugar, ¿verdad? Lo que estabas diciendo, cada vez que llegábamos a un lugar, había más cosas todavía, ¿verdad? Incluso la denuncia se hizo en marzo, ¿verdad? Porque este proceso se hizo a lo largo del mes de marzo y empezamos a validar ya en mayo, empezamos a validar lo acelerado que muchas veces fueron estos procesos, ¿verdad? Si me dijiste que en marzo había una construcción y ya yo llego en mayo y la construcción terminó, esto significa que esto está ocurriendo a un nivel bien acelerado. La privatización de nuestras costas está a trote, ¿no? Entonces, ¿qué más creemos que esto es solo una pincelada, ¿verdad? De la cantidad de desarrollos tóxicos que ocurren.
También aprendimos que los puertorriqueños necesitan más espacios para denunciar, ¿verdad? Nosotros no contamos con lugares donde podemos denunciar cosas que vemos mal. Más allá de, pues, el 911, whatever that means, ¿verdad? Y nos reintegramos en el saber colectivo, en el poder de las personas para defender la naturaleza, y creemos que cada denuncia hay al menos 5 problemáticas a su alrededor. Lo que diría, si sacamos 231, multiplicamos eso por 5, estamos hablando de casi 1500 desarrollos tóxicos, ¿verdad? Y decimos desarrollos tóxicos porque desde Amigos del Mar no creemos que construir una casa en la playa es desarrollo, ¿verdad? Nosotros sabemos que esa es la narrativa del gobierno, que ellos hablan de desarrollo porque eso es puramente numérico. Una construcción crea empleo, está bien, y lo llaman desarrollo, pero una construcción delimita el acceso que la gente tiene a la playa. Una construcción debilita la capacidad de la playa de poder sostenerse como una entidad y un ecosistema vivo. Una construcción en una playa no desarrolla nada para nadie, excepto la persona que cobró ese cheque de construir. Entonces, si pasamos a la próxima página. Y esta es la actualización, este es el mapa nuevo. ¿Qué diferencia tiene el mapa nuevo, la versión 2.0 al mapa original? Uno, pues se ve diferente, ¿verdad? Antes, el mapa está en una mejor calidad, le añadimos varias capas nuevas. Dentro de todas estas capas nuevas, a ver, ¿puedo salir? Algunas de esas capas es, ¿verdad? Tiene varias capas. Una de esas capas es reservas marinas y costeras que se pintan de rojo cuando hay una denuncia dentro de una de ellas, ¿verdad? Muchas de las denuncias que recibimos en ese mapa original estaban dentro de lo que en Puerto Rico se denominan reservas marítimas, reservas costeras, reservas naturales, que se supone que son terrenos protegidos por el Estado, pero el Estado mismo está otorgando permisos especiales para construir dentro de esos espacios. La idea de este nuevo mapa y esta capa en específico, ¿verdad? Si puedes volver otra vez atrás. Si ven esos como líneas anaranjadas que sobresalen, esas son las reservas marítimas. Todo ese espacio de mar también es protegido. Y si hay una denuncia que cae dentro de uno de esos puntos, pues se va a transformar en rojo. So, cualquier persona que vaya a ver el mapa y de repente vea que hay una zona roja, puede ver, ya, eso está en lo de mi casa, ¿no? Pueden volver. Otra cosa que se hizo fue, no, otra que se hizo fue también una línea referencial oficial de los bienes de dominio público de la zona marítimo terrestre del DNR. La zona marítimo terrestre, para quienes no conozcan, en Puerto Rico es una especificación que se le da a el área que es considerado dominio público. O sea, que es parte de todo el mundo, no le pertenece a nadie. Y eso es lo que es la zona marítimo terrestre, porque si algo no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos y todos debemos tener acceso a ese disfrute de ese espacio sin el detrimento de ninguna otra persona, ¿verdad? Por eso es importante recordar estos cierres de acceso, porque tú me estás cerrando el acceso a lo que se supone que ya sea mío, que no es ni tuyo para cerrarme el acceso, ¿verdad? Esta actualización del mapa de costa también tiene otras categorías que no incluimos en la primera. Estas categorías son escombros o vertederos clandestinos, descargas de agua, ya sean aguas contaminadas, aceite, gasolinas, otros tipos de químicos que se va a veces con las inundaciones, ¿verdad? Que terminan en el mar, ¿verdad? Esto es una isla que está atravesada de ríos. Todo lo que pasa va a terminar en la costa. Todo lo que pasa va a terminar en el mar, especialmente después de lluvia. El uso de vehículos de motor en la playa, ¿verdad? Lo que son Ford Trucks, Can-Am, carros y otras cosas, porque no, nosotros no lo sabemos todo y apostamos a esos saberes colectivos y a cosas que incluso ni sabemos que pueden estar pasando y le dejamos el espacio a la gente que puedan denunciar eso en específico. O sea, este, este proyecto lo decidimos ampliar en colaboración con Programando con Conciencia, un grupo de programadores cofundado por Andrés Ramos, eh, que han, ¿verdad? Dado ese toque de coding, de programación para agilizar el proceso de validar, ¿verdad? So, aunque sí vamos a continuar validando estas denuncias, ¿verdad? Denuncia que recibimos, una denuncia que tenemos en mente ir, visitar y validar de que esa información está correcta, pero lo que Programando con Conciencia nos ha ayudado a hacer es poder traer más información de las distintas agencias de gobierno que antes no teníamos acceso, o si teníamos acceso teníamos que pasar por mucho trabajo para buscar, porque el gobierno no hace mucho de esto accesible, ¿no? Por pasarlo. Ok. So, en esta página aquí, estos QR codes ustedes pueden ir y ver el formulario. El formulario está en línea, está abierto,
el formulario no va a cerrar, ¿verdad? La idea que tenemos nosotros es que, ¿verdad? Como les dijimos, dentro de un mes recibimos 231 denuncias, ¿verdad? Es importante que por lo menos la gente sepamos qué está pasando a nuestros alrededores. En Puerto Rico, denunciar los crímenes ambientales es extremadamente difícil. ¿Verdad? Yo estoy aquí parado al frente de un letrero que dice no Esencia. Esencia está en Cabo Rojo. Esencia está en el otro lado de la isla donde yo vivo. Yo no puedo ir a donde el gobierno a pelear por Esencia porque el gobierno me va a decir tú no vives ahí. Eso no te va a afectar a ti. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas crisis que de nuevo vivimos en un mundo y en unas vidas bien ajetreadas, trabajamos, tenemos responsabilidades, tenemos, ¿verdad? Mucho que atender y de repente no sabemos que tenemos que también denunciar un crimen que está pasando alrededor de nosotros y a veces ni nos damos cuenta que está pasando. Y parte de eso es lo que hace el mapa, ¿verdad? Si ustedes pueden entrar, pueden escanear el QR code y entrar al mapa, en la página tanto una explicación, pero hay un conteo vivo de las denuncias mientras van entrando. Así que esos contadores los van a ver subiendo mientras más lo usan, ¿verdad? Invitamos a todo el mundo a utilizarlo. Yo creo que es una actividad importante y bien bonita de hacer, de juntarte con un corillo. Mira, vamos playa hopping. Vamos de playa en playa y a lo largo de la costa, si vemos denuncias, las podemos denunciar. Nosotros denunciamos cosas, disfrutamos, pero es una manera de visibilizar estas cosas porque muchas veces no sabemos qué está pasando alrededor nuestro. Porque no porque estemos enajenados, pero la misma vida nos obliga a no estar pendientes. Queremos estar pendientes y a veces no podemos. Y esto es otra herramienta que simplemente lo hace visible. Hace visible la capacidad de denunciar, ¿verdad? Como dije, no puedo, actualmente no hay un lugar del gobierno donde yo pueda ir a donde el gobierno directamente y decir, mira, esta construcción que están haciendo es ilegal. No hay un lugar donde yo pueda hacer eso. Yo tengo que buscar un permiso. Tengo que ver el permiso primero. Yo tengo que verlo. Y a veces estos permisos los ponen en lugares escondidos. Tengo que apuntar esa información, conseguir el email de la agencia correcta. Y todo eso ya es un trabajo bien laborioso. Lo que el mapa pretende hacer es facilitar y agilizar este proceso para la gente. Que si tú te conectas y de repente ves que cerca de donde vive un familiar o cerca de donde vives tú hay una denuncia, puedas tú mismo también tomarte y empoderarte de esa agencia y poder denunciarlo por tu cuenta, ¿no? Y aquí información de nosotros, por si quieren conocer más, eso les lleva principalmente a lo que es los proyectos de crisis climática y obviamente está el QR code de donaciones. Somos una organización sin fin de lucro, así que sobrevivimos por el apoyo de mucha gente. Nada, agradecemos en infinitud, ¿verdad? Que nos hayan permitido este espacio, que hayan sostenido estar presentes todo este tiempo y puestas ahora por si hay dudas, preguntas o, ¿verdad? Cualquier comentario adicional. Ahora lo que voy a hacer es voy a mover a todo el mundo para que sea. Preguntas, dudas, quejas, Haga- estamos aquí. En este- Voy a mover a todo el mundo. Que todo el mundo puede salir ahí por si quieren prender sus cámaras. Promote, promote. Estoy promoting a todo el mundo. Mm, 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 mm. Hey, hey. Ahí ahora. Poco a poco se están conectando todo el mundo otra vez. Para que por lo menos puedan ver cara de gente antes de cerrar. Igual